Vamos a hablar el día de hoy sobre las estafetas ambulantes mensajería. Quiero primeramente agradecer bueno, al Centro Filatélico Mediterráneo al cual pertenezco, a la Federación Argentina de Filatelia, a mi oficina y en las personas de Henry Márquez y Alfonso Molina, y bueno, a la Fundación Voce, que bueno, que también me han compartido imágenes sobre cartas que vamos a mostrar ahora. Bueno, ¿cómo empezó esta historia? Hace unos 11 años aproximadamente, adquirí este entero postal para mi colección de estafetas postales ambulantes. Como podrán ver, acá tenemos una marca de estafeta postal ambulante Ferrocarril Oeste, Buenos Aires número 2. Pero también vi que tenía una marca, estafeta ambulante mensajería Buenos Aires número 1. Cuando recibí esto, lo primero que hice, me pregunté, ¿qué es esto? Primero consulté acá a los socios del Centro Filatélico Mediterráneo, nadie conocía, nadie sabía nada. Entonces, una vez que me fui a Buenos Aires, me fui al Parque Rivadavia, y ahí empecé a mostrársela a este entero postal a varios filatelistas, destacados, por supuesto, y conocedores muchos de historia postal. Y bueno, nadie conocía qué era lo que era esto de estafeta ambulante mensajería. Así que digo, bueno, vamos a empezar a investigar un poco. Bueno, en el 2011, después de hacer una investigación, la publiqué en la revista Cefimei del Centro Filatélico Mediterráneo, en la número 6, bajo el título La estafeta ambulante mensajería 1 y su relación con Navarro y Sapiola. Lo que, bueno, vamos a mostrar un poco de lo que es lo que comenté acá en lo que escribí, digamos, en el artículo este que hice en la revista del Cefimei. Primero, lo que logré ver en el dorso del entero postal que salía de Navarro. Entonces empecé a estudiar lo que era la localidad de Navarro. Entonces, bueno, la localidad de Navarro nace primero como un fortín, que tuvo como misión proteger y resguardar el ganado vacuno de los hacendados del Cabildo de Luján, y tenía la misión de formar parte de una línea de guardia y fortines que frenaran las pretensiones saqueadoras del indio. El 1 de enero de 1798, San Lorenzo de Navarro es declarado partido. Se fijan sus límites y se lo dota de gobierno propio al crear la primera alcaldía de Hermandad, siendo el primer alcalde el señor Juan Miguel de Leiva. El cargo del alcalde de Hermandad estaría vigente hasta el año 1821, año en que se disuelven las alcaldías para dar lugar a los juzgados de paz. En el año 1825, el vecindario ya estaba compuesto por unos 30 ranchos. Se trazan los límites del ejido del pueblo y se comienza a funcionar la primera escuela pública, exclusiva para varones. Luego de 11 años, esta deja de funcionar por carácter del sustento de las autoridades provinciales y se restablece en su función recién en el año 1854. En el mismo año también se inicia la primera escuela para niños. 3 años después, en 1857, el céntrico cementerio que se encontraba a la vera de la capilla es removido y reconstruido en el predio donde funciona actualmente.
Llega el año 1870 y el ejido de Navarro toma forma definitiva al quedar marcada la traza del pueblo con sus calles, manzanas y quintas. Acá lo que muestro es un entero postal salido de Navarro con destino a Buenos Aires el 1 de marzo de 1886. Bueno, vamos ahora a hablar sobre las mensajerías a Navarro. Según el remate de Antonio Torre de Mensajería, en la cual he sacado esta imagen, la primera carta que llega a Navarro es en 1855, transportada por las mensajerías argentinas. Bueno, esta carta tiene la marca de Mensajería Argentina y la marca de Franca, en curva, y es del 30 de agosto de 1858. A partir de 1864 empieza a prestar servicio la protegida de Navarro y Lobo de los empresarios Capdeville y Payet. O sea, es otra empresa, ¿no es cierto? Y bueno, acá muestro una carta con esa mensajería. También, bueno, esta carta enviada de Navarro con un Rivadavia tercera tirada, protegida de Navarro y Lobo de Capdeville y Payet, salen los días nones. Eso en la marca sale eso. Imagen sacada del remate de Antonio Torres sobre mensajerías argentinas. Acá mostramos otras cartas dirigidas también de la protegida de Navarro y Lobos, que esta Tacuarí 911 salen los días nones. Este es de diciembre de 1873. Esta es colección de Guillermo Jalil. En 1871 se inaugura el ramal del ferrocarril oeste, del ramal Merlo a Lobo, por lo cual la estación Sapiola, que está una estación antes de la de Lobos. Bueno, entonces acá vemos que en 1871 Juan Irungaray funda la Mensajería de la Protegida de Navarro y Lobo. Esta mensajería cubría el trayecto de Navarro a Estación Sapiola, que era la estación del ferrocarril más cercana a Navarro. Ahora vemos en este entero postal, en el primero que mostré, que es el mío, y que fue el puntapié inicial para poder investigar. Como podemos ver, acá sale en diciembre de 1882 la carta. Acá vemos que en la estafeta ambulante de mensajería se nota no le habían cambiado el mes y pone 9 de noviembre de 1882. O sea, está equivocado el mes. En la estación Sapiola, la carta, o sea, primero sale con la marca de estafeta ambulante mensajería. Ahí nomás, apenas llega a Sapiola, la carta es despachada por el ferrocarril oeste y se le pone la marca. Y luego tiene la marca de arribo de Buenos Aires el mismo 9 de diciembre. O sea, el mismo 9 de diciembre salió de Navarro, hizo tránsito en Sapiola, subió el ferrocarril y llegó a Buenos Aires. Bueno, acá un poco muestro el mapa del ferrocarril para que ustedes tengan una idea. El trayecto que ha hecho. Acá vemos que está Lobos, Empalme Lobos y Sapiola. Navarro estaría más hacia la izquierda, sería de Sapiola, para que ustedes se den una idea. Entonces Sapiola subió el ferrocarril, llegó a Merlo, a Edo y Once, fue a Buenos Aires. Ahora, para corroborar si es cierto, mi amigo Andrés Lister, cuando le comenté que estaba investigando sobre esto, él me facilitó 2 imágenes de enteros postales similares a los míos. Y como podrán ver, el entero este que tenemos a la derecha tiene tránsito en Sapiola, lo cual
seguimos corroborando el trayecto. También salió de Navarro, las dos de él. Tienen las dos la estafeta ambulante mensajería 1. Y esta, la de la derecha, sobre todo, vemos que tiene la marca de estación Sapiola, lo cual no tenemos todo el recorrido que yo supuse en mi carta. Las diligencias y galeras eran tiradas de 8, 10 y hasta 14 caballos que transportaban pasajeros, encomiendas y correspondencia a Navarro. Tenían su parada céntrica en la esquina este de las hoy calles 7 y 26, posta y pulpería de Juan Irungaray. Su sede en la capital federal estaba en la calle Tacuarí 9 y 11. Entonces, ¿qué hice? Me fui al censo de la provincia de Buenos Aires de 1881, en la que veo que la mensajería que cubría el trayecto de eso era la protegida de Navarro, cuyo dueño era Juan Irungaray, y que iba de Estación Sapiola a Navarro. O sea que, como ustedes podrán ver, toda la investigación me llevaba a, o sea, me coincidían todos los datos. En 1881 tenía volantas y galeras 2. Esta mensajería, ¿no es cierto? Caballos en trabajo 30, caballos en invernada 20, total de caballos 50, personal empleado 5. Con estos datos y el entero que pertenece a mi colección, junto a lo que me facilitó en imagen el doctor André Listi, pudimos comprobar que indefectiblemente la marca postal estafeta ambulante mensajería 1 corresponde a la protegida de Navarro y Lobo, y así el trayecto de Navarro y Lobo. El 1 de enero de 1898 se inaugura el ramal del Ferrocarril del Sur que unía Navarro con el empalme Lobo, y con él se desaparecerían las galeras de la mensajería La Protegida, que de 1871 prestaba servicio Navarro-Sapiola-Navarro, trayendo y llevando bultos, encomiendas y pasajeros y correspondencia. Además, se puede ver que en Navarro había una oficina de correo, inclusive para certificar correspondencia, mientras que en Estación Sapiola no se podía certificar correspondencia. Todo esto, datos los saco del censo de 1881. De la estafeta ambulante de mensajería existen la Buenos Aires 1, 2, 3 y 4. Y existe la estafeta ambulante de mensajería San Antonio a Pergamino, San Antonio de Areco a Pergamino. Según estos últimos, según el registro de sello de 1881. Y acá vemos que esto está en el libro de estafetas, en el catálogo de estafetas postales ambulantes de Voce. Pero un poco, cuando yo escribí esta nota en la revista del Cefimet, algunos historiadores me refundaron, me dijeron que no, que esto no puede ser. Yo en realidad lo que hice fue, de acuerdo a los documentos postales que tenía, tratar de llegar a una conclusión que podía ser cierta o no, porque no tenía nada nada cierto que me verificara esto. Entonces, pasaron varios años, más precisamente 11 años, y bueno, conseguí los anuarios del correo de 1868, 1869, 1873, 1876, y logré con esa comprobar
que en realidad estaba en lo cierto. Así que un poco ahora me voy vamos a hacer como un pequeño paréntesis y quiero hablar un poco sobre las sillas correo, porque después cuando vea que esto sale en los anuarios de 1873, para poder entender mejor cuando cuando en el anuario de 1876 veamos los decretos que comprueban lo que yo había supuesto solamente con los documentos postales. Es un poco largo esto, son 40 artículos, las instrucciones del servicio de la silla correo, pero me parece que es importante para poder comprobar y para poder entender. Y aparte es algo que es muy difícil de encontrar y me parece que sería bueno que quedara registrado tanto en la charla como en el PowerPoint que se pone en YouTube. Bueno, lo vamos a leer rápido. Instrucciones para el servicio de las sillas correo. Los administradores del interior deben llevar además un libro especial en el que se asienten mensual y detalladamente los ingresos y egresos de servicios de correo a caballo y sillas correo. Artículo 1. Los administradores de correo tendrán presente la ley de 24 de septiembre de 1869, que dispone que en las sillas correo solo viajen el conductor y un pasajero con un equipaje, entre ambos, que no exceda de 6 arrobas. Para que se den una idea, una arroba aproximadamente, bueno, depende del lugar de España, pero eran de 11 kilos y medio a 12 kilos y medio. Pero aproximadamente era eso el peso. De manera que el carruaje no necesite más que 2 caballos, so pena de incurrir en la responsabilidad que contraen los infractores de la ley. Artículo 2. El peso de los equipajes del conductor y pasajero deberán necesariamente limitarse a 3 arrobas por individuo y no admitirse ningún exceso. Artículo 3. Para otorgar el asiento de la silla correo se preferirá siempre al pasajero que lo solicite hasta el pueblo límite de viaje, o en su defecto aquel que lo solicitare por el mayor número de leguas que recorre. El precio del asiento es a razón de 24 centavos fuertes por legua. En la boleta de pasaje, como en la hoja de ruta, se anotará el nombre del viajero y punto a que se dirige. Artículo 6. Los administradores llevarán con mayor prolijidad las anotaciones en los talones de las boletas de pasaje, expresando el nombre del viajero, punto a que se dirige, cantidad que abona, etc. Artículo 7. Al final de cada mes se remitirá a la Dirección General de Correo un estado del producto de los asientos, comprobando por los talones de las boletas de pasaje, así como del producido de encomienda y transporte de oro y plata sellada. Artículo 8. Cuando el producido de la silla de correo fuere insuficiente para cubrir los gastos que ellas demandaren, harán uso de los fondos a que están munidos para el servicio de correo a caballo, comprobando cómo está dispuesto lo que invirtieron. Artículo 9. Por el oro y la plata sellada se cobrará el 0,5% por cada 100 leguas, o fracción de esa distancia. El oro en pasta y la plata en piña se transportarán cuando por su peso que sean susceptibles de admitirse, y en este caso pagarán sobre la base de distancia determinada. El oro, a razón de su precio por onza, la tarifa señalada para el oro sellado, la plata de 10 pesos marco y las alhajas el 0,5% del valor aproximativo. Artículos 10. Las encomiendas y las muestras de mercadería que no excedan de 1 libra de peso pagarán un real boliviano por cada 50 leguas o fracción de esa distancia, y las que pasen de ese peso y sean susceptibles de transportarse abonarán en el mismo orden un real por libra o fracción de libra. Artículo 11.
Los administradores corresponde vigilar la conservación de las sillas correo, así como el cumplimiento de los deberes que incumben a los conductores. Artículo 12. La ciudad de Córdoba será el punto donde partan y hasta donde lleguen las sillas correo. Y en esta inteligencia, allí estará establecida la maestranza, siendo subentendido que mientras el ferrocarril de Rosario a Córdoba no esté concluido, las sillas correo de la carrera del oeste partirán de Villa María. Artículo 13. La administración no responde de contingencia de fuerza mayor ni de robo hecho a mano armada. Está absolutamente prohibido el conducir materia inflamable ni animales en las sillas correo. Los administradores los administradores observarán el mayor cuidado, sobre todo en el invierno, en no cargar excesivamente las sillas correo, y para ello tendrán presente que el peso de las encomiendas, caudales, etcétera, reunido con el de la correspondencia, no deberá exceder de 10 arrobas, cuando el equipaje del conductor y pasajero llegue al peso máximo determinado por la ley, pudiendo aumentarse una arroba más por cada arroba de menos que tenga dicho equipaje. Artículo 16. Los administradores de correo no recibirán objeto alguno para transportar que no sea acondicionado convenientemente, sellado y rotulado con el nombre de la persona y destino a que se dirige, expresándose además su contenido, lo que se relacionará en la boleta de transporte y hoja de ruta. Artículo 17. Los administradores observarán, además de estas instrucciones, los reglamentos del ramo y el 4 de noviembre de 1863 en todo lo que no se opone al servicio especial de las sillas correo. Artículo 18. Cuando una silla correo sufriese avería o detrimento que le impidiese continuar el viaje y no fuere posible reparar el distrito donde se encontrase, el administrador respectivo deberá dar inmediata cuenta al encargado de la maestranza para que éste proceda como corresponde. Artículo 19. Los administradores de correo no podrán entregar ninguna encomienda, sea de dinero o mercadería, etcétera, sin previa presentación y entrega de la boleta correspondiente. Artículo 20. Las sillas correo, por la naturaleza misma del servicio a que son destinadas, están exentas de pagar pontazgo, barcaje y todo género de impuestos a que estén sujetos vehículos de particulares. Artículo 21. Los administradores de correo proveerán a los conductores en la forma en que especialmente se les ha determinado el dinero necesario para el pago de postas, expresándolo en la hoja de ruta. Y esto solo tendrá lugar en aquellas líneas en que no estuviesen contratadas las cabalgaduras que deben suministrar los maestros de posta. Además de las obligaciones a que por los reglamentos del ramo están sujetos los conductores en general, es imprescindible, deberá a los sillas correo observar las siguientes. Revisar con la más exquisita precaución las sillas correo antes de la partida, de manera que esté encebada y lista antes de cargar, dando anticipación cuenta al administrador o encargado de la maestranza lo que fuera necesario, y cuando el trayecto que debe recorrer fuera de 30 luego, la operación de encebar se hará 2 veces al día. Artículo 23. Conforme a la ley, las sillas correo serán tiradas por 2 caballos y solo necesitarán de un postillón, el que cabalgará en uno de ellos regresando luego a la posta respectiva. Artículo 24. Únicamente en caso de reconocida urgencia se podrá aumentarse un caballo y un postillón correspondiente, y esa urgencia la justificará el conductor para descargo de su cuenta. Artículo 25. Si aconteciere ser de rigorosa necesidad el aumento de un caballo, por ejemplo, en la jornada de una, el otra posta, que estuviesen contratada y ese aumento no estuviese estipulado o previsto en el contrato, el conductor abonará el costo
anotando en la hoja de ruta previa la formalidad que establece en el artículo 24. Artículo 26. Cuando por el mal estado de las cabalgaduras no fueran necesarios las designadas al contratista de la línea o al maestro de posta cuando la línea no estuviese contratada, le incumbe poner de su cuenta los adicionales que hubiera menester. Artículo 27. El precio de los caballos de tiro y propina del postillón es el designado por el reglamento y decreto 3 de septiembre de 1873, a saber, 1,5 real boliviano por cada caballo, por legua, y medio real al postillón, pero a la salida de las ciudades se pagará en atención a los gastos que demanda la conservación de las cabalgaduras, 2,5 reales por legua. Es entendido que este postaje se pagará también a aquellos maestros de posta que estén autorizados para ello por contratos especiales. Artículo 28. Los conductores solo demorarán en las postas el tiempo suficiente para cambiar la cabalgadura y 2 veces al día para tomar una colación. Artículo 29. Deberán revisar constantemente y cuidar de las guarniciones y demás accesorios de las sillas correo. Artículo 30. A la vuelta de cada viaje rendirán cuenta a la administración respectiva de los fondos que ella los hubiese provisto, entregando el sobrante cuando lo hubiere, y le darán cuenta así como a los administradores del tránsito de cualquier irregularidad que noten en el servicio de posta. El artículo 31. En las líneas donde no se hubiese contratado con uno o más individuos la cabalgadura o los conductores trataran de propender a que se contrate, proponiendo al inspector o en su defecto a los administradores de ambas cabeceras de línea, la persona que se encontrase incompetente para ello, debiendo tenerse presente que tales contratos faciliten la rendición de cuentas, a más de ofrecer otras conveniencias, entre ellas el ahorro de tiempo en las postas, estando paga la cabalgadura por mes. Artículo 32. Inmediatamente de llegar a una ciudad o población cualquiera, pasarán a la oficina de correo y harán entrega al administrador o a quien lo represente de la correspondencia y demás objetos que conduzcan a la localidad, obteniendo en la hoja de ruta respectiva el recibo competente, no siendo de ningún modo permitida la entrega de objeto alguno a particulares. Artículo 33. Al término del viaje, el conductor debe hacer lavar el carruaje, revisarlo y dar cuenta al administrador de la localidad lo que hiciese falta para conservación y buen estado de servicio. Artículo 34. El pasajero no tiene facultad para demorar, alterar ni desviar el curso del viaje, exceptuándose los casos de peligro en los cuales procederá de acuerdo con el conductor, como la prudencia lo aconseja. Artículo 35. Son de cuenta del pasajero los daños o deterioro que fuera del uso ordinario originar el carruaje. Artículo 36. El conductor está obligado a observar la mayor urbanidad con el pasajero a efecto de evitar quejas o reclamaciones. Artículo 37. Las más exquisitas precauciones tomará para el acomodo de los paquetes o valijas de correspondencia con el compartimiento especial, de manera que se conserve este competentemente cerrado y solo se abra para hacer entrega en la oficina de tránsito y los paquetes o valijas respectivas, y con las cartas sueltas que pudiere recibir en el tránsito. Procederá con arreglo a las disposiciones generales del ramo, para cuyo efecto debe ir provisto para el franqueo. Artículo 38. O reclamación fundada que originare el conductor por abuso con el pasajero, único por la ley, puede viajar en silla correo, o con los maestros de posta bastará para que pierda el oficio y sea, si necesario fuese, castigado con arreglo a la ley. Artículo 39. A su turno, el conductor deberá tener presente la Ley de Justicia Nacional en lo referente a la interrupción o sustracción de la correspondencia pública.
Artículo 40. El conductor hará bardear los ríos y reparar todo paso riesgoso antes de lanzar el carruaje, así como tomará todas las precauciones que la prudencia le aconsejare para la preservación de lo que tiene a su cargo. Nota. El señor ministro del Interior dispuso el 14 de marzo de 1870 que en la silla correo no se trasladase sino la correspondencia pública y que el asiento del pasajero se fijase en peso fuerte. Por consiguiente, en vez de los 2 reales bolivianos, se establece la tarifa anteriormente aprobada. Quedó fijado el precio del asiento en 20 centavos fuerte por legua y prohibido el transporte de encomienda y caudal. Circular número 442 del 5 de mayo de 1870. Bueno, acá leímos todo. Bueno, ahora vamos al anuario de correo de 1876, apéndice B. Y en el anuario, ahora vamos a corroborar y a certificar que lo que habíamos supuesto con los documentos postales es realmente que sí existieron las estafetas ambulantes mensajería. Bueno, y acá vemos la línea de Lobos a Navarro, que es la que nos importa a nosotros, porque bueno, es la que teníamos el entero postal. Y acá, en el anuario está el contrato. Entonces, contrato para la conducción para la correspondencia y el estafetero ambulante desde el pueblo de Lobo al de Navarro. En realidad, primero fue el pueblo de Lobo y después fue el pueblo de Zapiola. Habiendo cesado el servicio de silla de correo de Lobo a Navarro, el director general de correo por una parte y el don Juan Irungaray por la otra han convenido lo siguiente. Artículo primero, Juan Irungaray se obliga a hacer conducir la correspondencia y al estafetero ambulante en la mensajería de su propiedad, en la que harán 15 viajes redondos al mes, saliendo de Lobo los días nones y regresando los pares, siendo su entendido que el estafetero deberá ir en el pescante. Artículo 2. La distancia se calcula en 5 leguas, debiendo salir de Lobo después de la llegada del primer tren, y siempre en combinación con el ferrocarril del oeste, y llegar a Navarro en 4 horas. Artículo 3. Los vehículos saldrán y llegarán a la oficina de correo para recibir y entregar la correspondencia, siendo obligación de los conductores esperar el tiempo indispensable para ello, quedando exonerado de pagar toda clase de derechos fiscales por ser correos nacionales. Artículo 4. El contratista por sí o por sus empleados no podrán transportar ninguna carta, so pena de una multa de 15 pesos fuertes por cada una, a excepción de las que se envíen con encomienda, las que deberán ir abiertas y competentemente franqueadas, debiendo además llevar el sello de la oficina de correo correspondiente. El director, artículo 5, el director de correo abonará por este servicio la cantidad de peso fuerte 40, debiendo efectuarse el pago en vista del buen cumplimiento y certificado de los administradores de correo de Lobos y Navarro. Artículo 6. La correspondencia deberá llevarse en un compartimiento especial que debe tener la mensajería sobre la tolda, con su llave correspondiente que deberá estar a cargo del estafetero. Artículo 7. Las mensajerías harán en el tiempo que determina el artículo 2 y la falta de cumplimiento de respecto sujetará al señor don Juan Irungaray a una multa que no baje de 30 pesos fuertes, ni exceda el de 60 pesos por cada vez, exceptuando aquellas faltas que fueran originadas por causas justificadas, fortuitas o de fuerza mayor. Artículo 8. Este contrato durará 2 años a contar desde ello de julio de 1875 y podrá renovarse al cabo de ese tiempo por el término que el director
general de correo creyere conveniente, y para su fiel cumplimiento el señor Juan Irungaray obliga al tren rodante que dispone su empresa y presenta como fiador a Juan Bereche. Artículo 9. La Dirección General de Correos se reserva el derecho de cambiar de ruta y en este caso el contratista tendrá la facultad de rescindir el contrato y en caso que el buen servicio exigiera la suspensión de esta vía de comunicación podrá verificarla la Dirección General de Correos sin deber indemnización alguna. Firma Eduardo Olivera y Juan Irungaray y Juan Bereche. Eduardo Olivera era el director de correo. Bueno, hace poco, charlando con Martín D'Agostino, él tenía otro entero postal, pero este es algo fabuloso, que es Estafeta Ambulante Mensajería, también Buenos Aires, también sale de Navarro. Bueno, acá con una tarifa de 12 centavos, perdón, puse 8 acá, es de 12 centavos, con fecha de marzo de 1883. Ustedes podrán ver que también tiene acá la marca de la estafeta ambulante, o sea que ha ido de Navarro a Zapiola. También podemos corroborar que subió el ferrocarril, el matasello en Buenos Aires de tránsito y con destino a Francia. Y esta carta es fabulosa, encima enviada al exterior. Bueno, ahora vamos a ver que hay otros contratos de estafetas postales ambulantes y que no se conocen las marcas. Si bien hemos mostrado algunas que están en el registro de sellos del año 1881, probablemente algunas de esas marcas corresponden a estas otras mensajerías ambulantes. Pero no sabemos qué número de cada uno. Acuérdense que había el número 1 al 4, puede ser cualquiera de estas, ¿no es cierto? La 1 ya sabemos que es de Navarro Aló. Bueno, tenemos la otra, no voy a poner todos los artículos y todos los contratos para no hacerlo tan pesado. Simplemente vamos a hacer el encabezamiento y el primer artículo, sí, bien digo, para que quede claro, ¿no es cierto?, de qué mensajería es. Bueno, entonces vemos la línea de Mercedes a Carmen de Areco y Arrecife, habiendo cesado el contrato que tenía Jorge Valle, el servicio de conducción de sillas correo de la ciudad de Mercedes a Carmen de Areco, Arrecife, Pergamino, el director general de correo, por una parte, que hemos dicho que era Olivera, y Jorge Valle, por la otra, han convenido en lo siguiente. Don Jorge Valle se obliga a hacer conducir al estafetero ambulante en la mensajería de su propiedad, las que deberán hacer un viaje diario de la ciudad de Mercedes a Recife y viceversa, tocando Carmen de Areco, tanto ida como vuelta, siendo su entendido que el estafetero deberá ir en el pescante. Acá mostramos una carta también enviada por esta mensajería de Valle. Por supuesto que no tiene la marca de estafeta ambulante mensajería, pero sí tenemos la marca de la mensajería, que es enviada de Buenos Aires a Carmen de Areco el 15 de mayo de 1877. Imagen de la colección de Guillermo Jalil. Ahora tenemos la línea de Arrecife a Pergamino. Artículo primero. Don Jorge Valle se obliga a hacer conducir a estafetero ambulante en la mensajería de Marcos Sanguinetti, en la que se verá hacer un viaje diario de Arrecife a Pergamino y viceversa, siendo su entendido que el estafetero deberá ir en el pescante. Y bueno, y siguen todos los otros demás artículos que no los vamos a poner. Según el censo de 1881, esta mensajería se llamaba Comercio del Norte. La otra mensajería es la línea de Lobos
a Saladillo y Saladillo General Alvear. El director general de Correo por una parte y el señor Alejandro Borgarín por la otra han convenido en lo siguiente. Artículo primero. El señor Alejandro Borgarín se obliga a conducir la correspondencia al estafetero ambulante en la mensajería de su propiedad y les que harán 15 viajes redondos al mes, siendo su entendido que el estafetero deberá ir en el pescante. Artículo 2. Se compromete igualmente a conducir la correspondencia al estafetero ambulante en la línea Saladillo General Alvear, haciendo 7 viajes redondos al mes, saliendo de Lobos a Saladillo los días pares y regresando los días nones, siendo su entendido que el estafetero deberá ir en el pescante de carruaje. Según el censo de 1881, la empresa se llamaba La Humildad, cuyos propietarios eran Rodríguez y Bernaola. Bueno, la línea Las Flores a Azul. Habiendo cesado el servicio que tenían los señores Goni, Cesio y compañía para la conducción de sillas correo de Las Flores a Azul, el director general de Correo por una parte y los señores Goni, Cesio y compañía han convenido lo siguiente. Artículo primero. Los señores Goni, Cesio y compañía se obliga a hacer conducir la correspondencia y al estafetero ambulante en la mensajería de su propiedad, las que deberán hacer de cada pueblo 15 viajes en invierno, mes de abril a septiembre, y 30 viajes en verano, octubre a marzo, siendo su entendido que el estafetero debería ir a pescar. En el censo de 1881 no se conocen datos de esta mensajería, ya que el ferrocarril del sur ya había llegado a Azul. Acá vemos una carta enviada de Buenos Aires el 23 de mayo de 1864, la protegida de Juan Goñi, Piedra 81, imagen de colección Guillermo Jalil. Bueno, acá vemos otra carta, esta es una carta completa, enviada de Buenos Aires el 14 de octubre de 1865, dirigida a Tandil, la protegida de Juan Goñi, Piedra 81, de mi colección. Bueno, después tenemos la línea de Mercedes, Agiles y San Antonio de Areco. Habiendo cesado el servicio de sillas correo desde la ciudad de Mercedes a San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, el director general de Correo por una parte y don Mauro Cabrera por la otra han convenido en lo siguiente. Don Mauro Cabrera se obliga a hacer conducir la correspondencia del estafetero ambulante en la mensajería de su propiedad, las que deben hacer un viaje diario de la ciudad de Mercedes a San Antonio de Areco, tocando San Andrés de Giles tanto de ida como de vuelta, siendo su entendido que el estafetero debería ir en el pescante. Y acá tenemos otra carta que Mauro Cabrera, M. Cabrera, rematador, 328 Piedad, que está entre dos óvalos. Año 1865, también en colección de Guillermo Jalil. Y finalmente tenemos la línea de Lobos a Monte. Habiendo cesado el servicio de silla correo en la carrera de Lobos a Monte, el director general de Correo por una parte y don Luis González por la otra han convenido en lo siguiente. Don Luis González se obliga a hacer al estafetero ambulante en la mensajería de su propiedad, las que deben hacer un viaje diario de Lobe a Monte y viceversa, siendo su entendido que el estafetero deberá ir dentro del carruaje. En el censo de 1881 este trayecto lo realizaba la Unión del Monte, cuyo propietario era Apolinario Barrey. Conclusión. La estafeta ambulante Mensajería 1, Buenos Aires, perteneció a la mensajería de Juan Ibarburen y realizaba el trayecto de Navarro a Zapiola y a Lobos. Todas las cartas que se conocen fueron circuladas desde julio de 1882 a marzo de 1883. Y la segunda conclusión que podemos sacar, que en Argentina no solamente existieron estafetas ambulantes de ferrocarriles, marítimas y fluviales, sino también
de diligencias tiradas por tracción a sangre. Bueno, acá ponemos toda la bibliografía, acá tengo un mapa de todas de las mensajerías en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta es toda la bibliografía en la que me he basado para hacer toda esta charla. Son, bueno, estafeta postal ambulante de la República Argentina de Walter Bose, de Argentine Street Coach Antonio Torres. Como podrán ver, mi inglés no es de lo mejor. Censo de 1881 de la provincia de Buenos Aires. Anuarios de correo de 1868, 1869, 1873 y 1876. Catálogo especializado de Guillermo Jalil. Mensajería Argentina de Carlos Jewell. Revista Todo es Historia número 227. Revista Cefimé número 6, artículo de Héctor Dilala. Quiero hacer un agradecimiento especial a Andrés Lister, a Martín D'Agostino, a la Fundación Bose, que me han compartido material, y bueno, por supuesto, al Centro Filatélico Mediterráneo. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Ahí está. ¿Preguntas o comentarios para Héctor? Sí, esto es un poco... quise mostrar cómo a partir de un simple entero postal que conseguí por eBay hace ya 11, 12 años, que encima lo pagué $1, perdón, un euro lo pagué, y cómo se puede investigar y descubrir cosas nuevas que todavía que uno por ahí piensa que está todo descubierto y todo lo que falta por ahí por conocer, ¿no? Así es. Yo antes compraba mucho por eBay, filatelia, y buscaba en el buscador de eBay, ponía Argentina, Argentine, Argentinien, y salieron a la venta, pero no como Argentina, sino como Argentinien, ¿sí? En un sitio de eBay, Alemania estaba. Y compré cualquier cantidad de estos enteros postales así con marcas muy lindas, todas a un euro. Se nota que nadie buscaba como Argentini. Tu suerte. Sí, por suerte, porque si no se hubiesen ido los precios. Hubo uno que el matasello era Nueva Argentina, y bueno, ese se fue carísimo y no lo pude comprar. Pero todos los otros que fueron como 70, 80 enteros postales, los compré todos a un euro cada uno. Suerte. Héctor, una consulta. Esto de las mensajerías parece ser bien importante en la Argentina, sobre todo para llegar a sitios que no eran servidos por el principal troncal del tren. Digamos, el concesionario tenía que aplicar, pagar una membresía, o era cualquier persona podía presentarse, era seleccionada por el correo y si cumplía los requisitos. ¿Cómo funcionaba y cómo era también la ganancia? Porque obviamente el volumen de correo en las zonas remotas no era tan grande. ¿Qué otro beneficio tenía el concesionario? Claro, bueno, aparte de transportar correspondencia, también podían transportar pasajeros. Y con eso supongo que podían, de todas maneras, cobraban ellos por el transporte de la correspondencia. En Argentina, que es un país muy extenso, con muchísimos kilómetros, de 1855
que se empezaron a crear las mensajerías, hasta que, bueno, el ferrocarril que las iba desplazando a medida que iba avanzando, fueron muy, muy importantes. Inclusive, bueno, hay una de las primeras cartas que yo mostré, que hacía el recorrido de Navarro a Lobos, que era mensajería argentina. El dueño de esa mensajería fue Timoteo Gordillo. Timoteo Gordillo fue un visionario realmente, y yo digo que tendría que estar en varios libros de historia y que realmente es un héroe que es desconocido para la historia argentina. El tipo se fue a Estados Unidos y se trajo 150 galeras, diligencias, las compró y las trajo con el apoyo de Urquiza, que fue presidente de la Confederación Argentina. Bueno, en la historia argentina hubo un tiempo que estuvo separada Buenos Aires del resto del país. La Confederación Argentina era todo lo que no era Buenos Aires. Y bueno, este hombre fue el que realmente unió todos los pueblos, hizo caminos, puentes, y que después con el ferrocarril usó todos los mismos trayectos, digamos, que hacía este hombre. Realmente fue un visionario y bueno, yo tengo una revista donde salen todas las memorias del hombre y terminó en la miseria absoluta. ¿Él era funcionario de gobierno o una persona que solo No, se le delegó esto? no, es más, como era, él era, bueno, él era opositor a Rosas. Rosas fue presidente de Buenos Aires, no recuerdo bien ahora la fecha, pero fue de 1820 y pico hasta 1850 y algo, creo que fue, ya no recuerdo bien la fecha. Y él estuvo, creo que hasta 1852, creo que fue. Y él era opositor y se tuvo que ir a Chile. Y en Chile trabajó en las minerías, con las mineras trabajó, o sea que... Y bueno, cuando vino, se nota que Urquiza, que era el presidente y que era el potentado, lo apoyó para traer todas las diligencias. Y así fue como se empezó a forjar este país. Después el ferrocarril fue corriéndolas, digamos, a las mensajerías, ¿no es cierto? Desplazándolas. Interesante. Ahí Mauricio está con la mano en alto. Sí, Mauricio. Héctor, felicidades, muy interesante la charla. Viendo la investigación que hiciste, mi pregunta es, en Argentina, ¿qué tan fácil es poder tener acceso a toda esta documentación de gobierno o a los anuarios que tuviste que consultar para realizar la charla de hoy? Claro, mira, en realidad no es tan fácil. Más estando acá desde Córdoba. A lo mejor en Buenos Aires es más fácil porque hay muchas bibliotecas, acá en Córdoba también, pero en general no están todos los anuarios de correo. En la biblioteca del correo están a partir de 1904, o sea que los anuarios antiguos no se consiguen. El anuario de 1876, buscando una vez por internet, con mi amigo Omar Pérez, con el que hicimos el libro junto con Andy Slister, encontramos por internet el anuario que estaba en una universidad de Stanford, creo que en Estados Unidos. Y bueno, a partir de ahí fue donde pude descubrir todo esto. Y bueno, ahora hace poco
logré unas copias de los primeros anuarios y bueno, ahí estuve buscando en los otros anuarios para poder extender un poco más esta charla y poderla hacer un poco más completa. Ah, ya, gracias. Ah, y otra pregunta que tal vez eso a mí no me quedó muy claro. Viendo estas marcas de las mensajerías, entonces la correspondencia era que una vez que la recibía la mensajería, ellos la procesaban en su oficina y después la despachaban en el transporte o la iban procesando en el camino. Eso no me quedó muy claro. Mira, las estafetas ambulantes en los ferrocarriles tenían la oficina Ujú. arriba del ferrocarril. Sí. En realidad esto, arriba de la diligencia no creo que le hubiesen podido procesar a la correspondencia. Seguramente ya venía procesada, digamos, anteriormente. Ujú. Ahora no sé por qué porque arriba, es más, fíjate vos que cuando estuvimos leyendo los artículos de contrato, decía que la correspondencia debía ir bien segura en tal lugar, o sea que no creo que el estafetero tenga que ir abriendo a veces las cartas, además si iba en el pescante, digamos, que era afuera de la... Así que yo pienso que ya eso ahora, ¿por qué se llama ambulante? ¿Por qué Ujú. le pusieron ambulante? Y bueno, porque iba un estafetero ahí, se nota que iba cuidando la correspondencia, pero no era que tipo como una oficina ambulante como la conocemos en el Sí. ferrocarril, o la que son fluviales, Ujú. marítimas. Ah, entiendo. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Héctor, una curiosidad, el pescante, eso lo estaba googleando y no sé exactamente, ¿qué parte es? Porque no es la silla donde va el conductor, ¿es la parte de atrás o...? Porque me imagino que, como dices bien, si está afuera, del solo hecho de estar ahí, como se Sí. movía la diligencia, lo único que tenía en sus manos era para Es sujetar. al lado del conductor, O al lado del conductor, ok. claro. Viste que siempre tienen Pucha, no tengo ninguna imagen, a ver si No, acá sale. tengo una, acá yo encontré una y si quieres la comparto aquí. Entonces estaba tratando de ver cuál era el pescante, ¿no? Me imaginaba que el pescante era este de acá atrás, pero dije, no, ahí qué va a hacer, tiene que estar en otro lado. Sí, para mí es la que va adelante. Aquí, con el conductor, ¿no es cierto? Creo que el de Para mí, atrás se llama postillón. Este de aquí. Sí, creo, ¿eh? Por lo menos en la época napoleónica eran los postillones iban ahí atrás. Pero sí, ¿cuánto hemos avanzado, no? Imagínate ahora viajar ahí con el movimiento de la diligencia, más de uno se habrá caído. Seguramente. Eso no tenía cinturón de seguridad. No, los conceptos de seguridad eran con el caballo que esté seguro para poder llegar al otro lado. Bueno, ¿otras preguntas o comentarios para Héctor? No veo a nadie más. Bueno, entonces con eso, Héctor, gracias. Ha sido interesante. Y gracias también por los PowerPoint que van a quedar ahí con toda la documentación de Toda la referencia, que siempre es documentación, importante. eso es lo que más me interesaba, porque es muy, yo creo que es importante, porque es muy difícil de poder conseguir esta documentación, así que lo que más me interesa es que quede. Sí. Y eso fue una buena sugerencia, no recuerdo de quién, pero antes había muchas preguntas que mandaban dónde podían conseguir los slides, ¿no? Y increíble, creo que entre las 502 charlas que hay más de 35.000 páginas en PDF, imagino. Así que seguimos adicionando ahí. Bueno, gracias por eso, Héctor.
Creo que son 35.007. Ok. Ok. Bueno, y el día de